¿Se ve bien? Sí, se ve bien, ¿eh? Disminuye otoñal el afán de sensación de los sentidos. En la manifestación de la luz se entremezclan los vaporosos velos de la niebla. Yo mismo contemplo en las lejanías del espacio el sueño invernal del otoño. El verano mismo a mí se me ha entregado. Muy bien, pues bueno, vamos con la cuestión 1.2, ¿vale? Que has Perfecto. titulado ¿Cómo influye el rechazo de la vida espiritual en la lucha obrera? Esa, para meternos en contexto, sería la primera conferencia de este ciclo de cuatro del GA23. Bueno, Ujú. en la era moderna, las tradiciones religiosas y morales de la antigua vida cultural espiritual son simplemente sustituidos por algo idéntico llamado ideología. Pero nuestro nuevo modo de vida necesita un verdadero nuevo modo de pensar. No vivir como proletario y pensar como burgués. La nueva concepción científica será vivificante solo si el contenido plenamente humano de la vida alcanza una fuerza igual a la que animaba a las antiguas concepciones espirituales. Existe una relación entre la nueva doctrina ideológica, las demandas y acciones de los llamados socialistas radicales ignorantes y los actos de aquellos que incuban revoluciones, perdón, a partir de impulsos oscuros. Ahí va. La transición de los viejos tiempos a los nuevos no solo ha puesto al proletario a trabajar en medios de producción ajenos a su necesidad, sino que además no le ha proporcionado alimento para su alma. Pero el trabajador dice no exigir nada para su alma y que solo quiere que dejen de explotarlo y que dejen de existir las diferencias de clase. Semejante discurso no llega a la esencia de la cuestión social y no revela nada de su verdadera naturaleza. Conocer el movimiento obrero moderno es reconocer la profunda importancia del hecho de que una determinada corriente de pensamiento haya conquistado las mentes de un número sumamente grande de personas, de una manera extremadamente intensa. A las clases medias de hoy les resulta muy difícil comprender cómo una dialéctica tan intelectualmente exigente como la de Karl Marx, independientemente de lo que se pueda pensar de su contenido, haya podido encontrar receptividad en la inteligencia proletaria virgen. Bueno, y eso es esencial que el trabajador perciba las causas de su situación social insatisfactoria y encuentre en la vida espiritual los métodos para cambiarla. Sin embargo, en la actualidad no es capaz de hacer nada más que rechazarla con enojo o desprecio. No ve en estos aspectos de la vida espiritual nada que se relacione con la realidad de su existencia y que pueda contribuir a su bienestar material. El proletario moderno considera que no solo la ciencia en sí, sino también el arte, la religión, la moral y la justicia son aspectos ideológicos que, como tales, no pueden contribuir a la solución de los problemas sociales y que los medios para alcanzar este fin solo pueden surgir de la realidad material. Debido al intelecto proletario, desvitalizado de la vida espiritual, espero que suba el texto, de la humanidad, está condenada a la impotencia en lo que respecta a los desafíos sociales del presente y del futuro. El marxismo y confesiones afines fatalistas afirman que el capitalismo moderno se destruirá a sí mismo por medio de las fuerzas que le son inherentes y que la liberación del proletariado coincidirá con la muerte del capitalismo. El socialismo contemporáneo sigue anclado en negar
que el avance del movimiento social ha de surgir de una vida interior nacida de los impulsos de la época y de sus raíces espirituales. Al estar atado el trabajador al orden económico capitalista moderno, su alma necesariamente ansiaba una vida espiritual, pero la vida espiritual que le dieron las clases dominantes creó más vacío en su alma, que se ha desarrollado junto con las nuevas formas económicas bajo su influencia. Cuando el proletario habla de conciencia de clase, cree tocar una de las fuerzas básicas de su alma. Pero la verdad es que desde que se vio envuelto en el orden económico capitalista, ha estado buscando una vida espiritual que le sirva de sostén para su alma y que le haga consciente de su dignidad como ser humano. Bueno, pues eso es lo que comenta el punto 1.2. Pues sí, ya más o menos tocamos un poco casi todo esto, ¿no? Sí, No podía lo mirar exactamente dónde nos quedamos, pero bueno, yo creo que la vimos casi entera. claro, el concepto de considerar toda esta, claro, hay que tener muy claro que lo que continuamente le espiritual es todo lo social, artístico, em, Yo escucho demasiado bajo, no sé si vosotros escucháis a José Luis. Yo tampoco lo entiendo, ¿eh? Yo lo escucho apenas. Sí, se escucha muy ahora bajo. me voy a conectar de otra manera y ya me voy a escuchar bien. Se escucha muy bajo, José Luis. Sí, sí, lo he oído. Me voy a conectar a otra fuente que ahora ya tengo la posibilidad y ya me vais a escuchar correctamente. Seguir vosotros debatiendo o si queréis, pues seguimos con la siguiente cuestión que amplía a un punto más toda esta problemática y al final pues da una solución. No sé si me habéis oído. Sí, Es bueno, que se se entiende escucha muy bajo. que parece que lo que acaba de decir es que en el siguiente punto igual encontramos algo ahí donde poder debatir. En la 1.3, ¿no? La 1.3. Voy. Bueno, si alguien quiere leer, González, también hemos tenido muchísimos tenores en esa región. Si queréis, leo yo, venga. ¿Son capitalismo y marxismo dos caras de la misma forma de esclavitud moderna? Como resulta que la vida espiritual es considerada como ideología, el proletariado cree que solo la evolución de la vida económica no espiritual y sin alma puede generar condiciones que, a su juicio, corresponden a la dignidad humana. Por eso se ve obligado a buscar su salvación en la transformación de la vida económica. Si en algún momento queréis que pare, decidlo. sí, muy bien, perfecto. El proletariado moderno ha llegado a ver como único remedio para el organismo social la transferencia de todos los medios de producción y de la propiedad privada a la propiedad comunitaria, al Estado. Dentro del organismo capitalista, bueno, yo ya pararía aquí incluso, porque es que en estos dos párrafos hay un gran contenido de la gran responsabilidad que deberíamos de adoptar como ciudadanos como primer punto del orden del día, vaya. Ujú. ¿Y exactamente a qué te refieres, José Antonio? Pero un poco abrir el... Pues me refiero a que, claro, te dice aquí como que
en el primer párrafo yo interpreto que de alguna manera nos hemos centrado en lo materialista y por tanto en lo en lo económico y nuestro sistema socioeconómico pues nos llevan por donde quieren, pero porque nosotros dejamos que nos lleven. Y es donde dice que por eso se ve obligado a buscar su salvación en la transformación de la vida económica en el párrafo anterior. Y después en este párrafo, pues de alguna manera dice que el organismo social ha dejado los medios de producción y la propiedad en el Estado. Entonces, claro, esa falta de responsabilidad personal y de dejar que el Estado se encargue de todo, que ya hablábamos la semana pasada de ello, pues es como, claro, si no dejamos que el Estado sea el que nos va a salvar, pues evidentemente estamos dejando que el Estado sea el que tiene, el que haga lo que tenemos, lo que nos corresponde hacia nosotros. A eso me estaba refiriendo. Sí, es verdad que eso es, eh, yo creo que aquí una idea clave del párrafo es quizá que mm, hemos derivado la responsabilidad como ciudadanos en un estado paternalista, ¿no? Y nosotros, por tanto, quedamos ahí, pues, a a su servicio, como quien dice, ¿no? Y yo también quiero resaltar el otro aspecto en esos dos párrafos, es que para mí ya el proletario, dándolo a ese nivel, a nivel del proletariado, del obrero, también está viviendo esa cuestión social desde un punto de inconsciencia, ¿no? Porque se ha anclado en la mente del proletariado la idea de que eh, el aspecto espiritual, el aspecto mm, social, nada puede influir más allá, no puede influir en el aspecto económico. O sea, esas dos esferas están completamente separadas y nada que actúe dentro del campo económico, el proletariado actual le confiere una causa, ¿no? Dentro del aspecto social, como causa social del desequilibrio social, ¿no? Sí, es como que volvemos un poco al principio, al prólogo del texto, donde hablaba de la palabra utopía, me viene, ¿no? Porque es como que nos han concienciado de que vivir en este mundo distópico es lo que hay, no queda otra. Y bueno, y nos lo meten por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda. Y es como, pues no, hay otra manera de vivir. En fin, en este mundo sí, pero con una utopía en la mente que puede llegar a ser a base de qué? Pues a base de responsabilizarse, de transformar, de, mm, de comprender. Decía en unas jornadas que he estado estos días atrás, el fin de semana, decía un experto en didáctica de las matemáticas, decía comprender, aplicar y transformar para con ello llegar a la luz del mundo. Entonces, pues no sé, eso, es que eso es lo que falta realmente. Claro, es que si obviamos la capacidad de transformar, realmente no hay nada que hacer. Claro, Mm. Sí, yo reconozco que incluso hay una gran ignorancia, yo también la he sentido en mí, ¿no? O sea, cuando uno está interesado por esas cuestiones sociales y cuando sobre todo ha leído al respecto, y hay una rigidez mental con respecto a eso que es aplastante, en el sentido de que mm, para nosotros, desde una concepción política, eh, digamos que habitual o lo normal, pues se tiene como muy apartada esa cuestión, ¿no? En esta primera conferencia, Steiner viene a decir que hay una causa espiritual debajo de ese desorden social, ¿no? Y viene a indicar que la cuestión espiritual, la cuestión álmica, que el proletariado ha quedado completamente desprovisto de ese impulso espiritual que integraba su trabajo, le daba un sentido, ¿no? Y lo hacía de alguna manera más humano, cuando hablaba de los artesanos, y como ahora mismo el obrero industrial está completamente ausente del sentido de su trabajo, ¿no? sí, Eso totalmente. es una parte,
es un aspecto tan esencial en la vida social que no tomamos en cuenta. Lo vemos todo en términos de lucha política, lucha económica y poco más allá, ¿eh? Sí, porque hay demasiada inconsciencia también, claro. A ver, que todos hemos estado también en ese momento, no es que, o en esos momentos, ¿no? De inconsciencia, pero eh, mm, es como, es como, no sé, a lo mejor es que, claro, el encontrar este mundo de la antroposofía, pues te hace precisamente comprender muchas cosas de las que desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista de otras corrientes espirituales, pues no te llegan, ¿no? Y aquí se obtiene mucha más profundidad en muchos más aspectos, ¿no? Entonces, claro. eh, es complicado, pero se ve, no sé si, bueno, quiero traer esto solo, pero como punto de investigación, ¿vale? Para no adentrarme en el tema. No sé si habéis escuchado bueno, el asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos, si llevan dando la tabarra, bueno, la tabarra, llevan dando el lío informativo con todo eso. Y este hombre era un... Amanda me había hablado un montón de veces de él, porque lo seguía en redes sociales y tal. Y bueno, llevaba el símbolo cristiano del que hablamos nosotros en la antroposofía, o muy similar a ese, como bandera. Y sin embargo, bueno, pues hay un movimiento con el tema del asesinato, pues hay un movimiento en torno a todo eso que dice mucho porque yo lo veo desde la perspectiva de, uy, esto se está moviendo tanto, ¿por qué se está moviendo tanto? Y ese asesinato, ¿a cuenta de qué, no? Me recuerda a momentos históricos que en ciertos momentos en la historia de la evolución nos han llegado, donde las fuerzas antagónicas pues realmente actúan con este tipo de mensajes, ¿no? Si es que tú fíjate, aquí nos está poniendo Red Steiner de hace siglos ya de relieve que las ideas que se abrazaban entonces como algo, como una salvación, aparte de que un problema de base ya es que no atienden a nada espiritual, no llamándose lo espiritual lo religioso, sino a nada que vaya a las bases humanistas, ¿no? A lo profundo del ser humano. Pero encima ya en aquella época la gente, los pensadores, veían que el intervencionismo, el ponerlo todo en manos del Estado, la propiedad, la gestión, eh, el intervencionismo del Estado no era precisamente la solución para prosperar ni tan siquiera para mejorar la base social más perjudicada en esa revolución industrial que eran los trabajadores. Y eso, claro, a lo largo de la historia ya se ha demostrado en mucho, incluso en lo que queda del comunismo hoy en día, absolutamente palpable, pero esas ideas se siguen queriendo establecer, que son cómodas para mucha gente, ideológicamente las saben vender muy bien y llegan al poder. Pero cuando se vuelve a demostrar que eso no es el futuro de la humanidad, no es la prosperidad y no es el desarrollo verdaderamente del ser humano en sus plenas facultades, pues no tienen otra manera que imponerlo más que asociándose con estas fuerzas que acaban desembocando en la oscuridad hasta de la violencia y del asesinato, porque no se pueden imponer por la razón, porque la demostración está muy fácilmente desenmascarable, ¿no? El que no funciona. Y yo creo que eso es lo que está pasando, que están viendo que ya la sociedad, el alma consciente de las personas, les resulta cada vez más difícil convencerlas de las opciones intervencionistas y socialcomunistas y están a la desesperada, para no perder los privilegios que todavía les quedan. Sí, sí. Bueno, tampoco podemos olvidar que a lo largo de esa conferencia, yo lo he leído hoy por primera vez, no leía anteriormente los textos, pero
Steiner también viene a poner énfasis en la clase dominante, en el sentido en el que ha sido bastante insensible con respecto a las necesidades del proletariado y que una parte importante de la responsabilidad de este gran encontronazo que supuso la Primera Guerra Mundial, esas revoluciones así un poco impulsadas de forma violenta, está en esa clase dominante también. O sea, en el hecho de que mm, no fue capaz de atribuirle un sentido y una dirección espiritual al esfuerzo del proletariado. O sea, de alguna manera también viene a decir que aquello debió haber cogido otro derrotero, pero también hubo una causa para que aquello se diera. O sea, no es solamente que aquel movimiento cayera, digamos que en la oscuridad, ¿no? Sino que también hubo una insensibilidad por parte de la clase dominante, así lo dice, literalmente. Yo he Sí, sí, tratado tiene después, cuando he leído esas conferencias, este texto, especialmente eso que has colgado hoy, el último, he tratado de investigar un poco a ver qué instituciones, qué organismos, asociaciones están funcionando bajo esos parámetros, bajo los parámetros de la igualdad, fraternidad, legalidad, ¿no? Igualdad, perdón. Y realmente hay muy pocas instituciones que estén funcionando así. He encontrado tres en concreto en Latinoamérica. De nuevo, todo aquello que está trayendo un viento renovador viene de allí, del cono sur, ¿no? Viene de ese continente americano, de Latinoamérica, ¿no? Me ha resultado muy esperanzador eso, pero quiero decir que sí, que lo tenemos teóricamente aquí como explicado desde hace un siglo, pero tampoco está llegando a la práctica. Y está en el contexto siempre de proyectos educativos que toman como base la pedagogía Waldorf, pero que intentan tener un carácter social dentro de su contexto geográfico. Intenta irradiar más allá de lo que sería la pedagogía Waldorf, admitiendo y asumiendo que la pedagogía es el punto básico en el que el verdadero cambio va a ser posible, pero ampliando ese margen de acción. Es como conectando a partir de la pedagogía Waldorf otros distintos aspectos como la medicina antroposófica, incluida en el colegio, la agricultura que puede surgir en el alrededor, biodinámica, y todos esos elementos van formando como una especie de comunidad que tiene quizás su origen ahí en el Waldorf que se crea. Sí, sí, o sea, hay, bueno, yo diría que además de estas ramificaciones, ¿no? No solamente porque estén practicando las ramificaciones de la antroposofía en esos ámbitos, ¿no? La agricultura, la pedagogía y tal, sino porque están practicando una cierta fraternidad en cuanto a lo económico, ¿sabes? Claro. Una igualdad de derechos, están poniendo en práctica este, bueno, pues todo eso que nos está proponiendo aquí en la cuestión social, ¿no? En este H23 Steiner, ¿no? En concreto hay una en Colombia, dos en Argentina, que ahora mismo por ahí tengo apuntados los nombres y todo, y parece que hay alguna más, pero bueno, están dentro de ámbitos geográficos muy reducidos, ¿no? Quiero decir con eso que a pesar de que eso ya se ha planteado de forma muy clara por Steiner, los proyectos son muy minoritarios y están muy reducidos a su ámbito geográfico, En Estados Unidos también hay. lo cual es maravilloso, ¿no? Pero bueno, En Estados Unidos también hay otra de la que se hablaba en el libro este que escribió Gary Lamb y Sarah Hearn, el de la economía según Rudolf Steiner. Lo que pasa que yo esa comunidad no, pero sé que el libro este surge de una comunidad que también está funcionando, no sé si es en Carolina del Norte o en Carolina del Sur, no me acuerdo bien. En Estados Unidos también hay algo. sería Bueno, y muy aquí en aquí en interesante. Europa España, también. aquí en Sí, España podéis ver la Asociación Arte Social, eh, que creó Luis Espiga y que ya murió desgraciadamente muy joven. Lo hemos tenido muy cerquita hasta hace poco y se ha, se ha divulgado muchísimo aquí en España a través de él y de algún otro. Y, y hay, yo no sé si Trio Dos Bank funciona también
asuntos administrativos como con la transformación, porque el origen de esta banca fue la reunión de una serie de personalidades del ámbito económico antroposófico. Y lo que tú decías, Antonio, solo apuntar que tienes toda la razón. La semana pasada, en la cuestión uno, y además yo lo quise poner, decía en un apartado de Rudolf Steiner que todo esto había tenido su sentido, precisamente por lo que tú has dicho, por lo que se había distanciado el patrono, la clase dominante y pudiente del trabajador, y que tuvo el nacimiento y primer impulso del sistema de, del, no sé ahora mismo cómo, no me acuerdo cómo le llaman, que tuvo su sentido, pero que luego, una vez ya llegado a un punto, perdía el sentido y había que evolucionar a encontrar también un aspecto social espiritual y no solo eh, económico materialista. Hombre, hay que Y tener... ahora, sí, Dale, sigue, dale. sigue. No, no, yo no iba a decir, solo continúe. Hombre, hay que tener en cuenta, iba a decir que históricamente España como pueblo se ve inmerso justo antes de, bueno, no es justo antes, como una década antes de la Segunda Guerra Mundial, digamos que entre medias del varapalo de Alemania en las dos ocasiones, ¿no? De Centro Europa. eh, se ve involucrada precisamente por el aspecto del socialismo y de todo el tema del proletariado en una guerra civil que, bueno, que nos venden ahora también de una manera bueno, que ahí hubo también eh, mucho lío, ¿no? Mucho lío. Sí, sí, no, no, hay que decirlo claramente, ahí fueron esos movimientos los que provocaron Y unas oleadas de violencia, de matar sacerdotes, de de las todo. Pero, checas, era y insostenible. Luego llegó, claro, la fuerza militar y tuvo claro, que poner pero, orden. En ese proceso ya se armó una guerra de unos contra otros terrorífica. claro, Pero pero el inicio fue incluso, asesinatos de presidentes de gobierno, bueno, claro. una cosa. Pero hay quien dice por ahí incluso que el hecho de que llegara la dictadura con todos sus detalles, pues lo mismo pudo ser hasta una salvación para España. O sea que imagínate lo que podía haber sido de la otra manera. Con ese eh, socialismo tan pronunciado hacia el comunismo que también estaba presente en Rusia. Y bueno, pues no sé, hay quien en algún libro de historia comenta eso, claro. En fin, ese es como un profranquista, entonces bueno, se puede considerar, podían considerarlo por ahí como un profranquista, pero bueno, quitando los matices, o quitando los detalles, eso, cuando estudias lo que sucedió realmente desde un punto de vista bastante Neutral. objetivo, te das cuenta de que, en fin, de que no es nada, o que muchas de las cosas que nos cuentan no realmente no fueron así. Sí, sí, no, y además que eso lo sabemos porque nuestros abuelos nos lo han contado. Ahora a nuestros hijos ya casi no les podemos contar, ¿no? Pero a mí mis abuelos me lo han contado y los dos estuvieron en la cárcel. Mm, Así que uno de un bando y otro de otro. Los mm, que hemos podido conocer a nuestros abuelos y la historia de primera mano, sabemos lo que pasó y sabemos que no es lo que se cuenta. mm. Y ninguno de ni un bando ni de otro lo contaba como lo cuentan ahora. Ahora una utilización ideológica para aprovecharlo políticamente, no tiene otra forma. Bueno, Pero bueno, sigo. son temas delicados porque cada uno piensa de una manera, pero en este asunto no hay más remedio que buscarse un poco y que haya opiniones para todos los gustos. Eso os invito, que si tenéis otras ideas, pues las enfocáis siempre. Y puede seguir, sí, eso es lo que iba a decir antes, que ahora se meten aspectos que también son eh, muy, muy para discutir un poquito, en el precio del
sigo leyendo, Sí. y que yo no me puedo quedar mucho más, pero bueno. Dentro del organismo capitalista se ha convertido en mercancía algo que el proletario siente que puede no ser una mercancía. Y el proletario moderno aborrece instintivamente el hecho de tener que vender su fuerza de trabajo a su patrón de la misma manera que se venden las mercancías en el mercado. Pero las teorías socialistas no contemplan esta necesidad anímica del trabajador, porque han desviado su atención de las fuerzas espirituales y se han concentrado únicamente en el proceso económico. En la antigüedad había esclavos, se vendían a la persona entera como una mercancía, se vendía a la persona entera como una mercancía. Luego, mediante la servidumbre, una parte menor, pero al fin y al cabo sustancial, del ser humano se incorpora al proceso económico y hoy el capitalismo es la fuerza que se empeña en dar carácter de mercancía a su parte del ser humano, su fuerza de trabajo. Por tanto, los esfuerzos no deben dirigirse a transformar el proceso económico, de modo que la fuerza de trabajo humana reciba un trato justo en él, sino a extraer la fuerza de trabajo del proceso económico e integrarla en las fuerzas sociales que la liberen de su carácter de mercancía. La cuestión laboral no puede integrarse adecuadamente en la cuestión social hasta que se reconozca que la producción, distribución y consumo de mercancía están determinados por intereses que deberían excluir a la fuerza de trabajo humana. El pensamiento en nuestro tiempo no ha aprendido a distinguir entre dos funciones esencialmente diferentes de la vida económica. Por una parte, la fuerza de trabajo, que está íntimamente asociada al ser humano, y por otra parte, el proceso de producción, distribución y consumo. Ay, lo siento. Ah, por una parte, la fuerza de trabajo, que está íntimamente asociada al ser humano, y por otra parte, el proceso de producción, distribución y consumo, que esencialmente no lo está. La cuestión social puede concebirse en tres cuestiones particulares. La primera se refiere a la forma sana de que debe asumir la vida espiritual y cultural en el organismo social. La segunda se ocupa de la justa integración de la fuerza de trabajo en la vida de la comunidad. Y la tercera se refiere al modo en que debe funcionar la economía dentro de esta comunidad, que son las tres esferas. Y aquí me gustaría resaltar que Steiner nos viene un poco a poner el foco en que tanto desde parte de la clase dominante como de la clase dominada, la, se ha puesto, se ha puesto toda la energía dentro y la conceptualización, la interpretación del asunto social en lo material. Ambos lo han tomado por lo material, ¿no? Mm, La clase proletaria, su forma, en la parte que le corresponde, y la clase dominante también lo hizo. O sea, ambas han desprovisto de otra sustancia el hecho social. mm. Estamos interpretándolo todo en términos y claves materialistas. Claro, en este momento de la evolución en el que estamos, donde esa, ese aspecto material está tan presente, pues añade un plus al tema, claro. Y hay que salirse de eso. Hay que, bueno, a ese lo escuchaba, creo que era Antonio Valenzuela en un podcast le decía, la naturaleza no se visita, la naturaleza se habita, por ejemplo, ¿no? Genial.
y como eso, pues todo, ¿no? Porque es como que al final decimos, bueno, pues vamos a hacer, vamos a ir al campo, no sé qué, no sé cuánto, esto, lo otro, pero al final eh, no es solo el ir al sitio, sino en cómo también habitas ese sitio, cómo estás en ese sitio, ¿no? Y así un poco con todo, ¿no? Sí, así es. Sí. O sea, cuando estamos en un proceso económico en el que la distribución, la producción, el consumo es inconsciente, obviamente lo que resulte de ahí tiene que ser algo materialista, desprovisto de ningún tipo de conciencia, ¿no? Pero como humanos sí que podemos también, como consumidores, como proletarios, como salariados. El término proletario me parece tan desgraciado, a su vez, tan desdichado, ¿no? Por decirlo no peyorativo. Estuve indagando un poco en la etimología del asunto y proletario, que es un término que nos viene de época romana, es aquel que lo único que posee son hijos, que de alguna manera luego van a servir a la sociedad como sirvientes. Generalmente, por lo general, como soldados, como soldadas, ¿no? O sea, imaginaros, ¿no? ¿De dónde viene el asunto? Ya ves. Un poco Claro, del asunto, ¿no? de interpretar Decía que eso, que estamos en el tanto, ejército. claro, decía que estas tres facetas del acceso económico, ¿no? Que es los medios de producción, la distribución y el consumo, ahí dentro también podemos incluir eh, aportar conciencia en esos tres procesos y si conseguimos realizar esas tres facetas, las conseguimos realizar desde un aspecto más consciente, también estamos humanizando el proceso económico. Claro, O sea, si consumo de forma más consciente, si contribuyo en los medios de producción de forma más responsable, claro. si después también la distribución se hace de una forma más igualitaria, estaremos humanizando la economía, ¿no? Mm. Sí, son los pequeños cambios de los que hablábamos en sesiones anteriores que debemos ir introduciendo pues en la medida de lo posible. Pues como decía aquel, ¿no? Intenta hacer lo máximo que pueda. Dentro de lo máximo, pues, cada uno tiene un máximo, ¿no? Pero tú intenta, no digas no puedo hacer nada, algo puedes hacer, porque lo Claro, otro es porque derrotista, ¿no? exactamente, al final eso se convierte pues, en una muletilla que nos vale para todo. Mm. Nos vale para no hacer nada, ¿no? Y en el Exacto. no hacer nada, pues ya sabemos lo que pasa. He estado leyendo un libro, Agea, la 182, me ha parecido muy clave, que abarca este tema como tantísimos otros. Viene a decir que los ángeles están actuando en nuestro cuerpo astral y que el problema en el fondo es que el hombre está dormido, está dormido. El hombre, tanto el que está ahí en la cúspide, que le echamos la culpa de todo, como no debería. Entonces, la cuestión está en que los ángeles nos están, ahora que pueden, y ahora tenemos el yo, nos están intentando decir que tenemos esa naturaleza divina. Y Ariman y Lucifer, con toda la buena voluntad, intentan ocultarlo. Me parece que esta forma de ver todas las situaciones, ¿no? En las que nos vemos en lo social o en otros ámbitos de la vida, es como muy clave, ¿no? El hombre dormido, que no puede darse cuenta de esta cuestión porque hay dos fuerzas que se lo impiden, que lo están ocultando de una manera u otra, que el, o sea, no, no es capaz de darse cuenta simplemente de esa naturaleza divina, que es el paso que hay que dar. Y se está, las fuerzas arimánicas y luciféricas lo que están intentando es simplemente que no seamos conscientes de esa naturaleza divina, ¿no? Eso viene así, por lo que yo me he enterado, a decir este libro. Interesante. Gracias, Pepe. Yo tengo que Bueno, dejar, José Luis. sí, sí, no, y lo vamos a dejar. Yo también me tengo que... Hemos conseguido con el objetivo de terminar y esto no acaba aquí. El libro es interesantísimo. Yo lo leí hace tiempo y da para muchísimo. Esto es un aperitivo.
Así que nada, vamos a por la segunda conferencia el próximo lunes. Perfecto. Si queréis terminar, aunque sea leyendo el verso, sin Muy ponerlo en bien. pantalla ni nada, pues nos despedimos ya si queréis. Bueno, Ana, que no te hemos dejado intervenir, no sé si está Manuel también, que no puedo ver los nombrecitos. Sí, por ahí José estamos. Antonio, Lo sí, pongo en la perdona, Ana. pantalla. Vale, pues lo leemos y liberamos a José Antonio, que es el que me está haciendo el favor de grabar la sesión y se tiene que ir. Disminuye otoñal el afán de sensación de los sentidos. En la manifestación de la luz se entremezclan los vaporosos velos de la niebla. Yo mismo contemplo en la lejanía del espacio el sueño invernal del otoño. El verano mismo a mí se me ha entregado. Bueno, Muy entramos bien, en el pues otoño. entramos de Temporada lleno. nueva. De hecho, Bueno, cierro aquí, ¿vale la grabación? sí, cierra la grabación, ya nos despedimos.